Bueno, pues empezamos, si les parece bien, al menos empezamos con 3 preguntas aquí de los participantes de la sala, en lo que terminan de llegar las preguntas de las CDC externas, y después pasamos a preguntas de las CDC externas, y si nos da tiempo volvemos con preguntas de la sala, ¿no? ¿Alguien quiere participar? ¿Tienen preguntas? Aquí la compañera. Bueno, tengo una pregunta para el doctor Pedro Flores, y me pareció muy interesante algo con lo que termina su presentación. Primero, felicitarlo por la investigación. He seguido muy también de la mano, al igual que con la doctora María Ruth, sus trabajos, sus publicaciones. Trabajo en el subsistema de universidades tecnológicas, en la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. Actualmente estoy trabajando en la tesis para la maestría en Administración Pública. Me interesa ese análisis de lo que son las políticas públicas, analizar este subsistema, sobre todo evaluar esta política pública que surge únicamente en el caso de las universidades tecnológicas, porque hay trabajo. Pero me llama mucho la atención con lo que termina usted su ponencia al decir que pareciera que esta política de diversificación con la que surgen las universidades tecnológicas, en el caso del TCU, no se ha logrado esa diversificación como tal, porque pareciera que esta formación ha regresado o está asemejándose al modelo tradicional, cuando yo he encontrado, algunas diferencias pues muy marcadas con las que surge que sí estaría de acuerdo. Sin embargo, como que lo dejó nada más en el aire, y me interesaría su comentario en ese sentido. ¿Por qué no lo considera como una política de diversificación, de la diferenciación de la educación superior? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Aquí, Jorge. Sí, buenas noches. Mi pregunta sería en torno a hablaban sobre el gobierno de este tipo de instituciones de educación superior que, tenían una participación en sus órganos de gobierno con una alta incidencia de los gobiernos estatales, incluso algunos de los federales, pero en poca medida, más de los gobiernos estatales y del sector empresarial. Y pues este tipo de instituciones no tienen el grado de autonomía que las universidades estatales o las federales. ¿Creen ustedes que la autonomía resolvería problemas, ¿no?, de expansión, de vinculación con otro tipo de entre las diferentes instituciones de los subsistemas, como los institutos tecnológicos, las tecnológicas y las politécnicas? Es decir, la autonomía vendría a generar. Y la otra es si ustedes tendrían nociones de por qué el gobierno federal y los gobiernos estatales no han impulsado la expansión de las universidades estatales y las federales, digamos. Hugo Aboites también lo proponía a inicios del 2000, que
que este tipo de universidades e institutos se convirtieran en sedes académicas de las universidades estatales y federales, es decir, que las absorbieran, porque precisamente esto era como una limitante que tenían la demanda, digamos, hacia este tipo de instituciones, ¿no? Que no las conocían en principio y posteriormente pues preferían, incluso en un estudio de Pedro 2009 de la DGI, pues indicas que más bien prácticamente la mayoría de los estudiantes de las universidades tecnológicas, su primera opción era universidad estatal y les quedaba la universidad tecnológica como segunda o tercera opción, ¿no? Incluso Héctor Arriola, en una declaración de campus, pues el año pasado, todavía comentaba que el 50% de los estudiantes no era su primera opción la universidad ni tecnológica ni politécnica, ¿no? En ese sentido, entonces, pues se están abriendo las brechas, se está diversificando la oferta, pero más bien se está segmentando, ¿no? No se está pugnando por la equidad, ¿no? En la educación superior. Entonces, esas serían mis preguntas sobre la autonomía y la diversificación, segmentación de la oferta. Gracias, Jorge. Otra pregunta más. Muy brevemente, respecto a lo que decía la doctora Ruth y creo que también el doctor Pedro, respecto a que las tecnológicas, bueno, tienen un propósito fundamental en relación al mercado, ¿no? De trabajo y de las competencias, hablan ustedes de las competencias que requiere un estudiante de este tipo para poder conseguir trabajo, ¿no? Entonces, parece que también en los datos dijeron que estos alumnos sí consiguen trabajo, incluso hablaron que los hombres más que las mujeres. Entonces, concretamente, ¿sí funciona o no funciona la educación? O si nos pudiera precisar, doctora y doctor, estas competencias que se requieren. Porque entonces dijeron, como que yo veo una contradicción, ¿no? Porque dijeron, no los están preparando. Incluso recuerdo una frase de la doctora que dice, los maestros siguen enseñando enfoques tradicionales, o el maestro Pedro dice, está muy escolarizado. Pero entonces, a pesar de eso, en sus cuadros señalan que sí encuentran trabajo al final de cuentas. Entonces sí, me gustaría que abundaran sobre esta cuestión. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos. Ruth. Sobre esto de la autonomía es una buena pregunta porque al crearse el Tecnológico Nacional de México supuestamente se crea como un órgano desconcentrado, con autonomía, pero quedó en ese discurso. Han pasado 2 años y no se han trabajado sobre las leyes secundarias. O sea, no sabemos qué significa eso. Por otro lado, el sistema, si las universidades tecnológicas y politécnicas las pone el gobernador con frecuencia a los rectores, en los casos de los tecnológicos federales, por hablar del conozco, son decisiones centralizadas. No sale de nuestra institución el director. Rara vez sucede esto, ¿sí? Generalmente viene desde dirección general. Alguien lo nombra y llega esta persona y son tan endógenos que durante muchísimos años, apenas hay una apertura, se prohibió casi que existiera un director que no fuera egresado de un tecnológico. Y es un sistema endógeno porque durante mucho tiempo tuvo preparatoria. Entonces, hay gente que hizo su prepa en un tecnológico, su licenciatura en un tecnológico, su maestría en un tecnológico, y hasta su doctorado en un tecnológico. Y a mí tanto, ese proceso me parece no sano. Porque yo nunca estudié en un tecnológico, pero creo que es sano que veas otros modelos. Realmente,
están a tal nivel centralizado que para ir a una ponencia a presentar una ponencia fuera del país tienes que pedir el permiso con 6 meses de anticipación. A veces no te han contestado pues no vas, yo cuando voy pago de mi cuenta, ¿no? Está tan concentrado que el director de un tecnológico no puede firmar el convenio con un empresario, lo tiene que firmar el director general. Bueno, ahorita ya se abrió un poquito y ya les dan oportunidad, pero es un sistema tan centralizado que no sé cómo podrían operar la autonomía. Ahora, implica un autogobierno. Por otro lado está mientras los tecnólogos federales están regidos por el CENTE. No tenemos como en la UNAM un sindicato de docentes y uno de trabajadores. Nos llevan con el mismo rasero, y cuando se votan decisiones en los sindicatos a veces tienen más peso los manuales que nosotros, porque somos casi el mismo número. Entonces es un sistema que creo que tendría que pasar por procesos de aprender a manejar su autonomía. Y esta complejidad que tienen, lo veo, me parece que sería un poco difícil. Ahora, la otra propuesta de que pasaran a ser subsedes de una universidad, no lo veo viable, pero no sé la opinión de Pedro. Gracias. Son varias preguntas. Uno es, la primera es, tiene usted razón, ¿por qué no es diversificado? Si hay algunos datos que muestran que sí hay algunas diferencias. Y creo que sí hay que hacerle justicia al sistema de universidades tecnológicas. ¿Qué es diferente? Por ejemplo, tienen esta parte de que el último cuatrimestre son prácticas profesionales, ¿no? Que es algo que diferencia a los modelos tradicionales. Y esto, en algunos estudios que he hecho, ha servido para que los estudiantes logren empleo a través de esos mecanismos, más allá de la palanca, ¿no? De los mecanismos informales para lograr trabajo. Pues creo que esto es una cosa de diferenciación, es decir, si tú logras trabajo porque estás en una práctica dentro de un currículum, es mucho mejor que lo logres porque ya vieron tus habilidades y entres al mercado laboral, que por la palanca o el del conocido, ¿no? Esto creo que es una cosa interesante. La diferenciación con los cuatrimestres me parece también importante. El énfasis en una formación vocacional orientada al empleo, que ha dado resultados. Sí, y ahí lo engarzo con la otra pregunta sobre el nivel de empleo. Parece que las universidades sí funcionan para dos cosas. Una, darles entrada o darles oportunidad de estudio a personas que de otra manera no lo tendrían, ¿no? En zonas apartadas como Tula, Tepeji, ¿no? Que mucha gente quería irse, siempre aspiraba a irse a Querétaro, ¿no? Era como el punto aspiracional, y no. Y además la Universidad Tula, Tepeji, no sé ahora, pero cuando yo la estudié, tenía muchísimo liderazgo, ¿no? Era muy buena universidad, salía muy bien preparados. Esto creo que hay que reconocerlo, que le dé la oportunidad a gente que no tenía otra oportunidad, o que la oportunidad era una universidad particular de calidad cuestionable. Pues me parece una cosa importante de hacer notar. Segundo, sí hay una diferenciación en términos de que logran habilidades prácticas para insertarse al mercado laboral. Pero como pues funciona, como es la educación, la educación algo que tiene es que nos eleva, ¿no? Nuestros niveles aspiracionales. Y entonces cuando eso ocurre con los estudiantes, pues ya el sistema de universidades no responde a un nivel de aspiración distinto, ¿no? Y entonces es donde empiezan los chicos a buscar salidas, ¿no? Como sea estudiar la licenciatura en una universidad particular dentro de la región, o irse, como en el caso de Tula, cuando no estaba el segundo ciclo, que se iban a Querétaro. Pero entonces otra vez se abre la brecha de inequidad. Un grupo con las mismas aspiraciones, queriendo ir a estudiar la licenciatura, pero solamente puede hacerlo uno, el que se va a Querétaro, y imagínense el costo para las familias de irse a Querétaro a estudiar, que son familias
que tienen que tener un ingreso considerable para poder mandar el hijo allá, o que se queden en la región, bueno, les digo, no está el segundo ciclo, estudiando en una universidad particular de calidad dudable, cuestionable. Ustedes díganme si la calidad de la educación no impacta también, pues, en la equidad. Pues claro que sí, si estudias una mala opción vas a tener problemas y además gastaste recursos en una universidad particular. Entonces, eso creo que hay que diferenciarlo. Donde creo que no existe la diferenciación o la diversificación es en esta sobreescolarización, ¿no? En como idea de, es una universidad a la que tienes que ir y no te vas a mover de ahí, tienes que estudiar 7 horas y luego sales y otras 7 horas a estudiar. La experiencia internacional de los otros modalidades, como les digo, es muy abierta. Los community colleges de Estados Unidos son muy abiertos. Va el joven, trabaja un rato, va a la clase, después va a estudiar a la hora que puede, como puede, los sábados. Ahí es donde pienso que no existe esa diversificación, como en una idea tradicional de universidad, ¿no? Eso es lo que diría. Sobre el otro punto de la autonomía, yo creo que tiene razón Ruth, hay que pensarle 2 veces. ¿Qué ganarían siendo autónomas? Ganarían, creo que algunas cosas sobre un mayor poder o libertad sobre el diseño curricular, ¿no? Que tendrían, porque además hacen los diseños curriculares supuestamente con los empleadores de la región, pero lo tienen que dictaminar, o hasta donde yo me quedé, la tiene que dictaminar, ¿no? La coordinación, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De relevancia social o de control sobre los agentes? Creo que tiene, y la pregunta ahí es, si las universidades y determinadas universidades politécnicas, tecnológicas, han construido ya algunas capacidades para ser autónomas. Y me atrevo a pensar que sí. Querétaro me parece que es una de ellas, que además la capacidad era de 3,000 y ahora anda como en 5,000, ¿no? Ha tenido buenos rectores, hay un sistema bastante amplio de oferta educativa, ¿no? Entonces, podremos pensar que en algunas instituciones sí han construido esas capacidades. ¿Cuáles son los riesgos? Pues que las dejes con la autonomía sin recursos, ¿no? Muchas veces los gobiernos de los estados no están contribuyendo con el financiamiento que deberían haber contribuido, y eso puede hacer, en aras de la autonomía, pues que saquen las manos y las dejen morir. Eso es un riesgo. Entonces hay que discutir, yo creo que todos esos puntos, la cuestión de financiamiento, de infraestructura, de manejo. Una cosa que tampoco me gusta a mí es los rectores los nombra el gobernador, ¿no? Y en los tecnológicos los nombra el director general, ¿no? Entonces, no son nombramientos desde las comunidades. ¿Qué no podrían las comunidades de profesores, pues ya decir, oiga, pues esta persona es una persona muy capaz, ha trabajado aquí, ¿por qué no está ese manejo, ¿no? Vertical, tradicional, sobre los cuerpos académicos afecta mucho, ¿no? Las comunidades, pero por ejemplo ahí vería yo un punto de autonomía positivo, ¿no? Es decir, pues que elijan ellos a sus directores, ¿no? Entonces, como todo en la vida, pues hay una cara luminosa y una cara bastante oscura, y habrá que discutirlo en el caso de las universidades en ese sentido. Lo de ¿por qué el gobierno no ha hecho IES federales, ¿no? Un poco tu pregunta, Jorge. Bueno, creo que las universidades tecnológicas pensaron que podía ser una opción relativamente poco costosa, ¿no? Aunque en algunos casos, como bien lo documentó Miriam, no es poco costosa, o sea, el costo por alumno es muy alto, ¿no? Y eso se puede revertir, sobre todo por la maquinaria que tienes que utilizar en este tipo de carreras, que es muy cara, y si tienes pocos alumnos, pues el costo por alumno se te va hasta arriba, ¿no? Eso es una de las razones. Otras pueden ser válvulas de escape para la demanda contenida, la contención de la demanda de la que hablan nuestros colegas. El caso de Netzahualcóyotl es
es un ejemplo, ¿no? El 34, bueno, hace cuando hice el estudio, hace mucho tiempo, como de 15 años, el 34% de los estudiantes que entraban a la tecnológica de Nezahualcóyotl eran jóvenes que no habían podido entrar a la UNAM o al Poli, ¿no? Pero ese patrón no se repetía, por ejemplo, en Aguascalientes, en donde en Aguascalientes la gente sí elegía por vocación ir a la UT. Incluso me encontré casos en donde decían, pues me metí a la Autónoma, que además la Autónoma de Aguascalientes es una universidad muy prestigiosa, ¿no? Tiene mucha calidad, y decían, pero pues como quiero tener un empleo rápido, me fui a la UT, porque es algo rápido, ¿no? Una visión pragmática de la vida de los jóvenes que pues, tienen derecho a pensar así, ¿no? Entonces se fueron a esa opción. Entonces sí fue su primera opción, ¿no? Quizás sigue siendo en la mayoría del subsistema no la primera opción, ¿no? Y eso, no tengo el dato global de eso, pero sí me parece que es un punto a discutir. Sí estoy de acuerdo contigo, y no sé si fue Bitze o a Manuel Gil que decía, o Rolling Ken, que decía que los diferentes subsistemas de educación superior son las carreteras por la que cada clase social corre, ¿no? Las UTES pues es una brecha, ¿no? Donde vamos en un camión de redilas ahí batallando, ¿no? Y bueno, pues hay otras universidades que son autopistas en donde vamos en un BMW a 200 por hora, ¿no? Sí hay una segmentación clara por el nivel de subsistemas, y este es otro tema interesante que he tratado de explorarlo en el estudio de movilidad social de técnicos superiores universitarios, porque si es verdad, ¿no? Como lo dijo Julio Rubio, que la movilidad intergeneracional en las universidades tecnológicas es una realidad. La mayoría de los estudiantes son la primera generación de ir a la universidad, ¿no? Esta es una movilidad intergeneracional, y aquí me parece que es otra vez hacerle justicia a esos modelos. La pregunta mía es si se mueven como grupo los técnicos superiores universitarios, ¿sí? O sea, si hay una movilidad intrageneracional, y eso hay que verlo. Dentro de un contexto de desigualdad, pues la hipótesis empieza a apuntar de que no, pero bueno, pues estamos tratando de hacer el estudio longitudinal, de entrevistar a los mismos estudiantes que hace 15 años y ver si se movieron, por qué se movieron, si tuvieron mejores posiciones de empleo que sus papás, y que ellos, cuando empezaron, por qué ahora pueden estar en mejor posición económica o no, o cuáles son las razones por las cuales se ha frenado su trayectoria académico-profesional, ¿no? Entonces, pero eso bueno, pues estamos por verlo, pero sí estoy de acuerdo en que sí hay una segmentación, y es parte, bueno, pues de una política de política pública, pues la política pública ha dado ese tipo de resultados, ¿no? Tecnológicos, hay la residencia, tenemos más de 15 años yo creo ya con residencia, que es un semestre completo, tienen valor de 20 créditos, y incluso con eso se titulan, se hace es como documentar toda una práctica. Yo dirijo áreas de ingeniería industrial, pero ahora estamos estableciendo la modalidad de educación dual que viene en el documento de creación de los Tecnológico Nacional de México, y esta es una modalidad donde introducimos a los muchachos a hacer la especialidad un año completo. O sea, hacen 3 años y el cuarto tienen que ir limpios, sin deber materias ni nada, y entran un año completo a la empresa. No van a la escuela. Y hay 6 materias que deben de comprobarse, pues que sí las llevan, ¿verdad? Que son generales para todos. Porque son, por ejemplo, nuevas software, aplicación de software nuevo, y siempre hay nuevo. Y entonces, ya tenemos, en el Tecnológico de Tijuana tenemos 3 años con esa experiencia. Y ahora, la educación dual, en oposición a como pasa en Alemania y otros países, lo que hemos encontrado nosotros, de hecho, en estos días va a salir el libro, se lo mando a Pedro, para que se los voy a mandar,
lo que hemos encontrado es que no es para todas las empresas, porque la empresa necesita primero pagarle, segundo darles condiciones, ponerle un tutor que lo va a acompañar, desarrollar nuevas habilidades, pero realmente nuevas habilidades, ¿no? No es nada más me pongo a hacer una residencia, no, es otra cosa. Y por el otro, tampoco es para todos los alumnos, porque no todos los alumnos en esas trayectorias hay mucho rezago. Y entonces los muchachos necesitan ir bien, muy bien, terminar hasta su cuarto semestre, o octavo semestre, sería el sexto semestre, séptimo, muy bien. Necesitan hablar inglés es obligatorio para entrar al programa de educación dual en Tijuana. Tener cierto nivel de competencias interpersonales, de hecho les damos talleres para eso. Y los introducimos a la empresa, y me ha tocado, yo soy parte de ese programa, los evaluamos dentro de la empresa, y dentro de la empresa ellos presentan su proyecto, eso garantiza automáticamente todos se quedan ahí. ¿Sí? Hasta la empresa dice, bueno, la empresa los acepta porque no paga seguro, no los tienen bajo, firmamos un contrato de beca laboral, no es un contrato laboral, no tiene responsabilidad de seguro sobre ellos en caso de accidente porque está protegido. En ese momento la empresa es un espacio educativo, está protegido por nuestro seguro escolar. Hay condiciones pues que propician esto y tenemos empresas donde tenemos más de 25 alumnos de diferentes carreras, desde ambiental, nanotecnología, químicos, industriales, electrónicos, bajo esquemas de educación dual. Y tenemos un programa muy exitoso con el sector de construcción de Tijuana, que inició con una empresa muy importante de egresados del TEC que factura más de $40 millones al año, Seija se llama. Y ellos reciben 10 alumnos, 5 de ingeniería de arquitectura y 5 de ingeniería civil, y hacen equipos y forman un nuevo perfil. Es una especialidad muy bien definida, una especie de ingeniero arquitecto, ¿sí? Pero es un programa que les dan 20 cursos a los muchachos. Y ese viene en el libro que estamos editando en este momento, y la semana que entra, viene toda esa experiencia con todos los cursos. Tenemos con Turbotec, es igual. Les dan 20 o 30 acreditaciones la empresa. Entonces, estas experiencias requieren también aprender a manejarlas, no se tienen que diferenciar cada empresa, son complejas pues, pero sí garantizas que el muchacho quede automáticamente dentro de la empresa. No, ahora, el problema de la educación dual es esa, no es para todas las empresas, tampoco es para todos los alumnos. En Alemania es distinto, ¿no, Pedro? En Alemania es otro modelo, pues. ¿Y esos proyectos son dentro de la currícula? ¿O son extracurriculares? No. Haz de cuenta que el muchacho dice, yo ya estoy en el séptimo, no debo ninguna materia. ¿Ok? ¿Quieres entrar a una educación dual? Sí. Entonces, la empresa lo recibe, bueno, hablamos, él se hace un proyecto que se le asigna un asesor dentro de la empresa, el proyecto debe ser de peso, no puede ser cualquier cosa. Se le dice qué cursos va a recibir el muchacho, tiene que recibir cursos y vale por un año completo. No va un año completo a la escuela, se le acredita todo eso, créditos. Es una experiencia nueva. Yo creo que esto es lo que te da un perfil de empleabilidad.